Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Bienvenidos a este espacio de reflexión, espacio de personajes bíblicos, hoy mencionando a Santiago. Santiago, que siempre tiene una palabra especial para nosotros. Es uno de mis libros favoritos. Es uno de esos libros o cartas que a uno les gusta leer, porque tiene mensajes variados. Y sobre todo mensajes actuales que yo pueda aplicar a mi vida. Hemos visto que una prueba puede ser un sinnúmero de cosas. La pérdida de un trabajo, un divorcio, problemas con nuestros hijos, apuros económicos, una enfermedad, la muerte de un familiar, problemas con nuestras relaciones. Hemos visto en este programa, hemos visto incluso en reflexiones anteriores, que aunque la prueba no es una experiencia feliz en sí, es la manera que Dios usa para producir algo de gran valor. Las pruebas tienen un propósito. De las pruebas obtenemos madurez. Nos hacemos hombres y mujeres completos. Hoy vamos a estudiar que estas pruebas se pueden convertir en tentaciones de Satanás para perjudicarnos. Estas tentaciones solo las podremos superar por medio del poder de una relación íntima con Dios. Por eso hoy queremos hablarte de tentación. Y las tentaciones están divididas en 3 exposiciones. Dicha al pasar la prueba, muerte al sucumbir a la tentación y vida al nacer de nuevo. Así que vamos a comenzar con la primera. ¿Qué es esto de dicha al pasar la prueba? Lo podéis leer en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. La palabra dichoso o bienaventurado puede ser traducida como feliz, muy feliz. ¿Podría ser esa una traducción? 3 veces bendecido también se suele decir. Yo no me siento tan dichoso cuando estoy siendo tentado. A decir verdad, cuando la tentación me toca la puerta, pienso que he hecho algo malo. Pero la tentación en sí no es pecado. Es la manera como respondemos a la tentación lo que nos puede hacer pecar. El Salmo 119, versículo 1 dice: dichosos o bienaventurados los de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor. Dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. A pesar de que sabemos que Dios usa las pruebas para nuestro bien, es siempre bueno orar para que la prueba no se convierta en una tentación incontenible. Y eso puede pasar. Esto pasa porque muchas veces somos débiles espiritualmente, o si no estamos preparados para lidiar con la situación. Dios nunca te va a probar más allá de lo que puedes soportar, pero resistir la tentación requiere disciplina espiritual, ayuda de Dios. Dios probó a José permitiendo que fuera vendido por sus hermanos como esclavo, que fuera acusado falsamente por una mujer adúltera, que fuera puesto en la prisión injustamente por un esposo celoso. Pero José sabía que la mano de Dios estaba en su vida. Es por eso que pudo decirle a sus hermanos años después en Génesis capítulo 50, verso 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Después de años de sufrimiento, José estaba preparado para la prueba y la pasó de maravilla.
Jesús mismo fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. Fue el Espíritu el que permitió que Jesús fuera tentado. Dios permitió que Satanás tentara a Jesús. Dios permitió que Satanás le quitara todo a Job. Dios quería ponerlo a prueba para probar su virtud, pero Satanás quería tentarlo para destruir su virtud. Y Jesús también pasó la prueba, victoriosamente. Cuando tú pasas por pruebas, no dejes que se vuelvan en tentaciones. Reconoce el propósito de Dios, busca su poder. Aprende del ejemplo de aquellos que han pasado las mismas pruebas con éxito. Ten la seguridad que Dios está en control y está usando cada prueba para moldear tu carácter, enseñarte a depender de Él cada día más. Como acabamos de leer, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Para ti y para mí, la muerte, dice la Biblia, es la coronación. La idea aquí es la de un príncipe real o una princesa real que después de luchas y conquistas en tierras lejanas regresa a su país natal, a la corte para ser coronada, coronado, honrado, honrada por sus acciones. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en una tierra lejana. Este mundo no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en el cielo y algún día todas nuestras batallas en esta tierra terminarán y estaremos en nuestro hogar celestial. Para aquellos que han sido fieles, Cristo les dará la corona de vida. Pablo dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 verso 8, me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El gran Moody, el gran evangelista americano, dijo que la tierra se está desvaneciendo, el cielo se está abriendo, este es el día de mi coronación. Nunca olvides esto. Si eres discípulo de Cristo, eres hijo del Rey y tú vas a ser coronado. Hemos visto la dicha al pasar la prueba, ¿verdad? Ahora vamos a ver la muerte cuando sucumbimos a la tentación. Puedes seguir leyéndolo en Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y como sabemos, el fruto del pecado, una vez que se comete, es la muerte. Tenemos que tener una visión correcta de Dios para poder perseverar durante los momentos de prueba. Específicamente debemos entender el punto de vista de Dios acerca de nuestras tentaciones. Pruebas y tentaciones siempre se nos presentarán con posibilidades o elecciones. Y Dios quiere que tomemos buenas decisiones, no malas. Las aflicciones pueden producir madurez espiritual y beneficios eternos. Todo eso si lo soportamos por fe. Pero también podemos fallar. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? Hemos caído ante la primera tentación que se nos ha presentado. Podemos sucumbir a la tentación. David es un ejemplo. David, en vez de estar luchando con sus soldados, con su ejército, era tiempo de guerra, se quedó en palacio. Y paseando por palacio vio a esa mujer, bañándose. Tentación. David podía haber huido, como hizo José, y se quedó. Y sabemos lo que ocurrió después. Sucumbe a la tentación. Dios quiere que tomemos buenas decisiones, no malas. Cuando fallamos muchas veces tratamos de usar toda clase de excusas y razones por nuestras acciones. La más peligrosa de todas es decir, Dios me está tentando.
Es esencial para nosotros recordar que Dios prueba a la gente para bien. Él no tienta a nadie para mal. Aún durante la tentación podemos ver la soberanía de Dios al permitir que Satanás nos tiente para refinar nuestra fe y ayudarnos a crecer en nuestra dependencia en Cristo. En vez de perseverar, puede que cedamos o que nos rindamos frente a la prueba. Hasta podemos racionalizar que Dios tiene la culpa por mandarnos una experiencia tan difícil y así echarle la culpa a Dios por nuestro fracaso. Desde el principio esa ha sido la respuesta humana, la de dar excusas, de echar las culpas a otros por nuestro pecado. Y si te remontas al libro de Génesis verás que Adán echó la culpa a su esposa, a su mujer, a Eva. Pero echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer. Echando la culpa a Dios y a su mujer. Excusas. Y luego Eva echó la culpa a la serpiente, excusándose también. Tú y yo debemos de aceptar responsabilidad por nuestros errores, confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios. Como Dios nunca tienta a hacer el mal, Él no puede ser el autor de la tentación. Dios no desea el mal a nadie. Él no causa el mal. Él nunca tienta. En este momento tú te podrías preguntar, si Dios realmente me ama, ¿por qué no me protege de la tentación? Un Dios que no permite que tengamos tentaciones sería un Dios que no nos deja crecer. Para que una prueba sea una buena herramienta para el crecimiento, tiene que haber la posibilidad de fallar. Si no, no es una prueba. Dios realmente prueba su amor protegiéndonos durante la tentación en vez de protegernos de la tentación. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Cuando Abraham llegó a Canaán, vio que había escasez, vio que había hambre, vio que no podría alimentar a su ganado. ¿Pero confió Abraham en Dios? No. Cuando decidió irse a Egipto, Abraham convirtió la prueba en tentación. Dios tuvo que disciplinarlo para hacerlo regresar al lugar de obediencia y bendición. También el pueblo de Israel cambió las pruebas por tentaciones mientras peregrinaba por el desierto. No bien salieron de Egipto, les faltó agua y tuvieron que caminar 3 días para encontrarla. Y cuando la encontraron, el agua estaba tan amarga que empezaron a murmurar contra Dios. Ellos canjearon la prueba por la tentación y fallaron miserablemente. También una tentación es una oportunidad de hacer algo bueno de forma mala, es decir, algo fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, comer es normal, pero la glotonería es un pecado, la gula es un pecado. Dormir es normal, pero la flojera es un pecado. ¿Es malo querer pasar un examen? No. Pero si uno se copia el examen para poder pasarlo, eso es pecado. Yo recuerdo mi tiempo en el instituto. Yo era bueno en ciertas asignaturas, pero era muy malo en otras. Por ejemplo, la historia se me daba muy bien. No tenía que estudiar porque como atendía a la clase del profesor, aprobaba los exámenes. Y no los aprobaba suficientemente, no, con buenísima nota. Nunca en la vida se me hubiera ocurrido mirar el examen de otro compañero, y menos de copiarme sus respuestas. A pesar de que era muy buena en ciertas áreas, no era precisamente mi materia favorita, porque a todos nos gustaba, por ejemplo, educación física. Pero claro, había otras asignaturas que al no estudiarlas tenía que copiar. Y no copiaba algún compañero, sino que copiaba pues con las famosas chuletas, apuntándolo en un bolígrafo, apuntándolo en la mesa. Qué tentación, ¿verdad? Cuando uno no ha estudiado y tiene al lado un compañero
y está a lo mejor respondiendo verdadero o falso a algunas preguntas. Tentación mirar y copiar sus respuestas, ¿verdad? No tengo que estudiar cuando tengo una persona al lado al que le puedo copiar el examen. ¿Cuántos hemos sucumbido a esa tentación de sacar buena nota copiando sin haber estudiado? Es un pequeño ejemplo, pero uno sucumbe ante esa pequeña tentación de copiar en un examen. Luego las consecuencias están. Sentido de culpa. No es mérito tuyo, es mérito de otra persona. Es un pequeño ejemplo. A lo mejor tuviste una discusión bastante fuerte con tu esposo, con tus hijos, y estás tentada o tentada a mantenerte firme en tus palabras a pesar de que sabes que estás haciendo mal. ¿Qué hay de la crítica, de la murmuración, del chisme? Entras a una sala llena de gente y te encuentras con algunas amigas o amigos que están chismeando de otra persona. ¿Sucumbes a la tentación de enterarte de todos los detalles o de tu parte está el poner fin a esa conversación? ¿Te sales de ese grupo para no pecar contra otra persona? ¿O das tu granito de arena a la hora de criticar o murmurar? ¿Qué hay de la tentación de pasarte la luz roja del semáforo cuando no viene ningún coche? ¿Te está tentando la televisión? ¿Tu teléfono móvil? ¿Estás siendo tentado a olvidarte de tus problemas, de tus preocupaciones, tomándote solo unos cuantos traguitos, por ejemplo? ¿Metiendo ahora el alcohol? Piensa acerca de las tentaciones que tienes a diario. ¿Qué cambios necesitas hacer para poder honrar a Dios en tus decisiones? Dios permitirá la prueba, pero Satanás vendrá con una tentación. La prueba puede ser económica, pero la tentación puede ser el trago o la droga para escapar a la presión del problema. No es Dios quien pone el trago o la droga en tu camino, no es Dios quien te tienta con la pornografía. No, Dios simplemente permite que la prueba venga a tu vida. Pero es Satanás quien trae la tentación. Por eso, si te encuentras medio borracho, embriagado, en un bar o en una discoteca, el tipo que te ofrezca la droga gratis es la tentación que tú misma o tú mismo te has buscado al ponerte en esa situación. Se me está entendiendo, ¿verdad? Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. La clave para entender una tragedia es entender su fuente. La muerte y el dolor y todas las tragedias vienen a este mundo por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, no solo hicieron algo que Dios le había dicho que no hicieran, sino que fue un acto de rebelión descarada. En pensamiento, en palabra, en acción contra Dios que los había creado. Dios había suplido todas sus necesidades. Y al creerle a Satanás, en vez de creerle a Dios, estaban llamando a Dios un mentiroso. Sucumbieron a la tentación porque quisieron ser iguales a Dios. Cada cementerio, cada hospital, cada prisión, cada corte de justicia es testigo del terrible legado de esa rebelión. Yo no entiendo muchas veces por qué Dios permite que el mal suceda. Pero el mal sucede porque somos gente pecadora que vive en un mundo de maldad. Nunca subestimes los pecados o los efectos devastadores del pecado. ¿Y cuál fue la tragedia más grande del pecado? Fue la cruz. Si no hubiera habido pecado, Jesús no hubiera tenido que morir. Pero Cristo triunfó sobre la tragedia y nosotros también podemos triunfar gracias a Jesús, gracias a Él. En este pasaje Santiago recalca que las tentaciones vienen de adentro, de nuestros propios malos deseos, que nosotros somos responsables de nuestro pecado, y el deseo puede ser alimentado o matado de hambre. Si el deseo en sí es malo, debemos negar ese deseo,
por nosotros mismos, con la ayuda y con la gracia de Dios. Si alentamos ese deseo, se convertirá en acción. Y la culpa de nuestro pecado es toda nuestra. El pecado destruye. El pecado trae muerte. No puedes jugar con el pecado, no puedes tomarla a la ligera. Ahora tú te podrías preguntar, oye, ¿está aquí Santiago librando a Satanás de culpa al poner la responsabilidad de nuestra tentación en nuestros propios deseos? No, para nada. Podemos ser guiados por nuestros deseos, pero el diablo está detrás del impulso cuando estamos yendo en mala dirección. La tentación viene de los malos deseos dentro de nosotros, no de Dios. Nosotros mismos podemos construir y hasta morder el anzuelo. Cuando David se fijó, es el ejemplo que te he puesto hace un ratito, cuando David se fijó en la esposa de su vecino, él jamás hubiera cometido adulterio si hubiera podido ver las consecuencias trágicas de su pecado, ¿verdad? La muerte de un bebé, de su hijo con Betsabé, el asesinato de un buen soldado, de Urías, el esposo de Betsabé, y la violación de su hija Tamar. El pecado siempre trae muerte, siempre. El pecado mata relaciones, destruye la felicidad, arruina la salud. La desobediencia engendra muerte, no vida. Si solo creyéramos lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esta tragedia final, nos ayudaría a no ceder a la tentación. Por eso te pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás atesorando la palabra de Dios en tu corazón? ¿Lees las Escrituras superficialmente y de vez en cuando? ¿Dejas que la palabra de Dios limpie tu corazón, tu mente? Qué bueno que podamos leer, memorizar, meditar en la palabra de Dios, porque es el regalo más grande, más perfecto del cielo. Y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en los momentos de tentación. Hemos visto la dicha al pasar la prueba, la muerte al sucumbir a la tentación. Y ahora vamos con el último punto. Vida al nacer de nuevo. Versículo 16, Santiago capítulo 1. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Vaya versículo, ¿verdad? Todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios. Dios solo da buenos regalos. ¿Tienes buena salud? ¿Tienes un techo sobre tu cabeza? Eso es un regalo de Dios. ¿Tienes que comer? ¿Tienes una iglesia sólida? ¿Tienes amigos fieles? ¿Tienes una fuente de ingresos? Dios es generoso. Eso es un regalo de Dios. Jesús presentó también este tema en el Sermón del Monte cuando dijo en Mateo capítulo 7, verso 9, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Todo lo bueno en nuestras vidas viene de Dios. Dios es bueno, absolutamente bueno. Lejos de ser la fuente de la tentación, Dios es la fuente de todo lo bueno. Cualquiera que sean tus tentaciones, no importa cuán persistentes sean. Tu Padre Dios está listo para darte buenos dones, para fortalecer tu corazón con su poder. Sé por experiencia propia que enfocarte en la palabra de Dios funciona. Y qué bueno que he recibido consejo de amigos que me han ayudado a enfocarme más en la palabra de Dios. Anímate. Dios te dará el poder para enfrentarte a las tentaciones. Él nos promete bendecirnos a través de ellas, disponiendo todas las cosas para el bien de los que lo aman. Llegará un mundo donde no habrá tentación. Un jardín sin serpientes, una ciudad sin pecado. El día de la cosecha llegará y el trigo será recogido para el granero del Señor. Nuestros corazones cansados descansarán en las promesas de Dios mientras gozamos de paz. Pero ese tiempo todavía no ha llegado. Y seguimos en un mundo de pecado. Nuestras vidas reciben cada día tentación. Pero aquí en medio de nosotros está nuestro Salvador.
Si somos seres humanos, nos enfrentaremos a la tentación como Jesús se enfrentó en el poder de Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y cada tentación que nos ataca, atacó a Jesús y fue conquistada. Estamos luchando contra un enemigo derrotado. Estamos luchando por una victoria que ya se ganó. Esa puede ser nuestra fuerza y seguridad. Cuando nuestra lucha se vuelve tan difícil, recordemos que Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, porque en aquel día la batalla fue ganada. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. La naturaleza de Dios no cambia. Él es el Padre de las luces. Al principio Dios en Génesis capítulo 1, verso 3 dijo que haya luz, y hubo luz. Luego le ordenó al sol, a la luna y a las estrellas que arrojaran su luz sobre la tierra. Y el hombre caído en su locura se olvidó de aquel de donde viene la luz, del Padre de las luces. Sustituyó al sol, la luna y las estrellas como los objetos de su adoración. Los egipcios creían que el faraón era el hijo de Ra, el dios sol. Los babilónicos inventaron la astrología y la adoración de las estrellas, y hasta hoy en día hay mucha gente que adora a la creación en vez de adorar al Creador. Adoramos el dinero, la fama, el poder, la popularidad, y nos hemos olvidado de que realmente vale, del que realmente es el más importante es Dios. Salmo 19, versículo 1. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Y Jesús dijo, Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Salmo 84, verso 11. Tú, Dios, Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. Dios no cambia. En un mundo en que todo cambia, desde las estaciones hasta la última moda, es reconfortante saber que nuestro Dios es constante. Yo soy el Señor y no cambio, dice Malaquías capítulo 3, verso 6. Dios es el único en el universo que puede decir eso, y Él lo dijo. No hay cambio posible en Dios. Dios nunca difiere de sí mismo. Si tú puedes captar esto, esto te puede servir de ancla en medio de la tormenta, de refugio en el peligro. No hay posibilidad de cambio en Dios, no hay nada más claro que eso. Saber esto es como encontrar una veta de oro o un cofre lleno de alhajas. Por eso puedes confiar en Dios. Dios no cambia, Él es fiel. No dejes que Satanás te tiente a pensar que no necesitas la salvación de Jesús. Que si este es tu último momento, tu último día, ¿estás seguro, estás segura que si te mueres hoy irás al cielo? La palabra de Dios dice que hoy es tu día de salvación. ¿Te sientes solo en estos momentos? ¿Vacío, vacía? Solo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. ¿Quieres volver a nacer y tener vida eterna? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? O quién sabe, a lo mejor lo aceptaste en el pasado, pero sabes que no has estado caminando con Él. Hoy es tu oportunidad de regresar a Jesús. Y si quieres hacerlo, repite esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador. Perdóname. Yo creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Ya no quiero pecar más, ya no quiero ceder ante la tentación. Te invito a que entres en mi corazón y que me llenes de ti. Quiero seguirte como mi Señor y Salvador para el resto de mi vida. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia. Hoy tratando un tema importante, un tema que a más de muchos nos ha pasado. Un tema que poco se está comentando en las iglesias. Quizás es un tema que se puede debatir mucho más y lo haremos próximamente. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué piensas de este tema? ¿Qué piensas de la tentación? Déjanos tus comentarios. Puedes escribirnos a través de WhatsApp
Te puedes unir al grupo de Telegram, lo dejamos en la caja de comentarios. Hay un enlace, grupo de amigos de Telegram. Te unes al grupo, es abierto, es gratuito, no hay que pagar. Y puedes darnos tu opinión. Puedes compartir este vídeo, este enlace, compártelo con alguna persona. ¿Qué piensas sobre la tentación? ¿Estás en tentación ahora mismo? Hemos dado algunos consejos para no caer en tentación. Ahora viene lo difícil. Ahora viene ponerlo en práctica.